Hola niños, ahora antes de dar inicio con nuestro contenido, quiero comentar con ustedes una frase sobre el compañerismo que dice, nunca llegarás a un terreno más alto si siempre estás empujando a la gente hacia abajo. Creo que el compañerismo está muy relacionado con la solidaridad y si ustedes alguna vez han experimentado que alguien más eh, deje de hacer lo que le corresponde por ayudarle a ustedes, saben la satisfacción que han sentido de saber que hay un interés especial en que ustedes también aprendan, en que ustedes también crezcan. Y eso demuestra que no somos egoístas ni individualistas. Y sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, creo que hemos visto bastantes muestras de esto, de compañerismo, de personas que se interesan por que los demás salgan adelante. Entonces creo que es algo que debemos cultivar y debemos practicar siempre que esté en nuestro alcance, ser de ayuda, poner al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado, ya sea nuestras cualidades, nuestros dones o si es algo material, pues también. El compañerismo se ve reflejado cuando trabajamos juntos para conseguir un objetivo común. El contenido que nos corresponde desarrollar es los subgéneros teatrales, los menores en este caso, porque en las unidades 3, 4 y 5 hemos desarrollado los subgéneros mayores. Entonces vamos a profundizar ahora en los menores. Antes de definir los 4 subgéneros menores que vamos a estudiar en este contenido, solo recordar un poco sobre los 3 subgéneros mayores que hemos estudiado: la tragedia, la comedia y el drama. En la tragedia leímos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides con Prometeo encadenado, Edipo Rey y Electra. En la comedia estudiamos a Aristófanes principalmente, aunque también hablamos un poco de Plauto y de Terencio que leímos La suegra. En el caso del drama nos concentramos en Henrik Ibsen con Casa de Muñecas. Entonces estos 3 subgéneros mayores son como, bueno, los primeros 2 son los extremos y el drama es el punto medio. En la tragedia el desenlace desafortunado o triste, en la comedia un desenlace feliz. En la tragedia el personaje principal es un héroe, en la comedia es un personaje común y corriente, y el drama es un punto medio entre ambos. Estos serían entonces los 3 subgéneros teatrales mayores y el recordatorio de las obras que hemos leído en cada caso. Los 4 subgéneros menores que corresponde estudiar según el programa son el auto sacramental, el sainete, la zarzuela y la comedia musical. Los 2 primeros tienen muchas diferencias entre ellos, los 2 últimos tienen muchas similitudes entre ellos, y es lo que vamos a profundizar a continuación. El primer subgénero teatral menor es el auto sacramental. Hay una aclaración aquí sobre el origen de la palabra auto, que viene de acto y que indica entonces que se trata de una pieza teatral, que es corta porque tiene un solo acto. Si recuerdan en la obra que leímos a principio de año, de cómo me fui a todas partes, ahí mencionaba esta aclaración acerca de que auto no tiene nada que ver con automóvil, ¿verdad? Sino que es una manera distinta de hablar de un acto dramático. Y el término sacramental le viene dado porque su temática desde los inicios se relacionaba con los sacramentos, con el principal de los sacramentos, que es la Eucaristía. Aunque en la actualidad quizás se haya alejado un poco de esta temática, pero sigue siendo de carácter religioso, o sea, que la representación gira en torno a una creencia religiosa. Las características del auto sacramental
Son tres las principales. La primera nos habla de lo que acabo de mencionarles acerca de la temática religiosa, filosófica o moral. Desde que inicia este subgénero menor, tiene esa conexión con las creencias religiosas, porque tiene un claro objetivo didáctico, es decir, busca transmitir una enseñanza o dejar una reflexión a los lectores o espectadores. La segunda nos habla de las situaciones y diálogos alegóricos. Recuerden que una alegoría es un conjunto de metáforas que están conectadas por su significado. Es muy común que los autos sacramentales ocupen personajes que representan valores o ideas. Así lo veremos en la obra de Calderón de la Barca que vamos a analizar en unos pocos días, que es el Gran Teatro del Mundo. Ahí vemos cómo los personajes son la hermosura, la discreción, el pobre, el rico. Entonces los escritores lo que tratan de hacer es llevar las ideas a acciones concretas para que el mensaje que quieren transmitir o la enseñanza que quieren dejar sea más clara. Y la última característica nos habla del lenguaje poético en verso. Lo verán ustedes en esta obra que les menciono de Pedro Calderón de la Barca, el Gran Teatro del Mundo, que el texto es escrito en verso. Eso también recuerden que es para facilitar la memorización de los textos. Hablamos un poco de cómo evolucionó este subgénero, ya que su origen se ubica en la Edad Media. En esa época, que como sabemos la literatura es teocentrista, todo gira alrededor de Dios, fue un momento propicio para este subgénero. Dice aquí que se recoge en ese códice de autos viejos cerca de 100 obras dramáticas, la mayoría son anónimas y estaban orientadas al estudio de temas bíblicos, de temas marianos o de la vida de los santos. Entonces, aunque la mayoría son anónimos, los escritores se asume que eran practicantes de la fe católica y que lo que buscaban era promover la práctica de sus creencias, y por eso es que fue un momento propicio para el desarrollo de los autos sacramentales. Luego, en el siglo de oro también vive en un momento de esplendor gracias a escritores como Pedro Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz, quienes dedicaron buena parte de su producción literaria a este subgénero. Y por último, en los siglos XIX y XX hubo aquí no está, pero hubo un momento, lo pueden encontrar en su libro de texto en la página 154, en que se prohibió la producción de autos sacramentales por considerarlos exagerados. Pero Rafael Alberti y Miguel Hernández trataron de rescatar algunos de sus rasgos formales y produjeron textos con esas características. Aquí tenemos destacadas las tres etapas fundamentales en el desarrollo de este subgénero menor, que es el auto sacramental. El segundo lugar de los subgéneros menores en estudio lo ocupa el sainete. El sainete tiene origen español, al igual que el auto sacramental. Es considerado como una forma resumida de una comedia. Se trata de una obra bastante corta que tiene intención de sátira social. Al igual que en la comedia que veíamos que había una crítica, como en Las nubes, que Aristófanes criticaba a Sócrates y a los filósofos de la época, en el sainete también vemos que habrá una crítica, aunque será más puntual o más específica o más breve, porque como dice la definición, es mucho más corta y más condensada o resumida. Entonces, eso es el sainete. Las características del sainete son un argumento ligero, es decir, que no busca ser
existencialista o político o trágico, sino una situación cotidiana como podría ser una conversación entre dos personas en la calle, entre dos amas de casa. Es una situación que no busca ser profunda o trascendental. En el caso de la segunda nos dice brevedad de la obra e intensidad de la acción. Un sainete es poco habitual que dure más de 30 minutos. Ese quizás sería su máximo de tiempo, es decir, las acciones van una tras otra, una presentación o desarrollo de las acciones bastante eficaz. El carácter humorístico, ya lo decíamos en la definición, es una forma resumida o compactada de una comedia. También se vale de personajes arquetípicos o populares, como dice la característica cuarta, un avaro, una anciana chismosa, un hombre al que la mujer le es infiel, una joven bella. Entonces ya están como predeterminados los personajes que pueden protagonizar un sainete. Un lenguaje exageradamente distorsionado, es decir, que se busca provocar la risa del espectador a través de las expresiones utilizadas como sacadas de proporción. Y la crítica social, que por lo general iba orientada a la clase de la burguesía, su hipocresía o su afán de aparentar lo que no son. Entonces, estas son las 6 características o rasgos propios que definen a un sainete. En tercer lugar, de los subgéneros teatrales menores, encontramos la zarzuela, otro subgénero de origen español que combina partes instrumentales, habladas, cantadas y bailadas, hace uso de un lenguaje popular y su nombre lo debe, o se cree que su nombre se debe a que las primeras representaciones tuvieron lugar en el pabellón de la casa del Palacio de la Zarzuela en las afueras de Madrid. Entonces, este subgénero, a diferencia de los anteriores, combina música, canto, baile, aparte de la situación dramática que desarrolla. Las características de la zarzuela se escribe en español. Se aclara esto porque hay otro subgénero que es el que estudiaremos a continuación, que no está escrito en español, por eso se aclara. Luego, que posee un solo acto y que va de entre 5 y 8 números musicales. Se alternan también con partes declamadas. La acción es la estructura habitual: presentación, nudo, desenlace. En cuanto a la trama, suele utilizar únicamente 3 personajes. El lenguaje musical, es decir, acompañado de instrumentos, canto, baile, y con rasgos de popularidad. La última es la que le da el nombre. Decíamos zarzuela porque se representa por lo general en el Palacio de la Zarzuela o en las localidades cercanas a la ciudad de Madrid. Cuarto y último subgénero teatral menor que estudiamos es la comedia musical, que como veremos es similar o prácticamente igual a la zarzuela, con la diferencia del origen. Este no es de origen español, sino anglosajón. También combina música, canto, diálogo, baile. Como dice en la imagen, se rastrean sus orígenes a la opereta, la ópera cómica, la comedia musical o al vodevil francés. Son rasgos muy similares a los que acabamos de escribir sobre la zarzuela. Noten que la diferencia principal es su origen. La zarzuela es español y la comedia musical es anglosajón. Características de la comedia musical: nos habla que su estructura se conforma por 2 actos. En el primero encontramos 5 canciones y en el segundo 10. Se vale de la danza y el canto como formas narrativas, es decir,
Se relata la historia a partir de canto y baile. En cuanto al vestuario, iluminación y escenografía, son bastante elaborados. Recordemos que aquí van incluidas las producciones de Broadway. Son comedias musicales y es evidente que hay bastante inversión en la producción de estas comedias. Y a eso se refiere la tercera característica que nos habla de que son muy, muy elaborados. Hay mucha atención al detalle en ese caso. Mencionaba al principio de esta presentación o contenido los primeros dos subgéneros teatrales menores que estudiamos, que eran el auto sacramental y el sainete, son muy distintos entre ellos, porque el auto sacramental es muy didáctico, religioso. En cambio, el sainete es más popular o más profano, podría decirse. No busca dejar una enseñanza precisamente. Y los últimos dos subgéneros teatrales menores que hemos visto, que son la zarzuela y la comedia musical, sí tienen muchas semejanzas y, como vemos en esta imagen, solo una diferencia. La primera semejanza nos habla de los elementos que combina, que son diálogo y canto, baile, el uso de instrumentos. En cuanto a su temática, también son muy similares. Hablan de situaciones o enredos de la vida cotidiana, personajes populares. Y la tercera semejanza nos dice que están dirigidos a estratos populares. Esas tres son las semejanzas. Y la única diferencia es que, o la principal diferencia es su origen. La zarzuela es española, mientras que la comedia musical es anglosajona. Bien, ya hemos definido y caracterizado los 4 subgéneros teatrales menores. Les dejo aquí unos enlaces para que ustedes puedan ver ejemplos ya aplicados, ¿verdad?, de cada uno de estos subgéneros. Hemos concluido el desarrollo de este contenido, que eran los subgéneros teatrales menores. Hemos estudiado 4 de ellos, los principales. En su libro de texto, en la página 154, inicia ese desarrollo. En la 157 y 158 encontrarán un análisis del Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, que les puede resultar muy útil para la evaluación que tenemos aún pendiente sobre esta obra. Espero que haya sido útil mi explicación. Cualquier duda, comentario, pueden hacerlo a partir de este momento en el chat.